Buenas tardes, buenos días, noche, según ve el video. Dios lo bendiga. Mi nombre es Bonifacio Olivares Salce, pastor aquí en la iglesia de Jerusalén, en Ciudad Victoria. Vamos a predicar un tema que se llama la Trinidad en la Biblia. La Trinidad en la Biblia. Y vamos a leer aquí en la primera carta de San Juan, la primera carta del apóstol Juan, en el versículo 5, capítulo 5, perdón, capítulo 5, versículo 7. San Juan, primera carta de Juan 5, 7. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hacer una oración por este tema. Padre, le damos gracias. Vamos a hablar de la Trinidad, de esa doctrina preciosa, Señor. Bendiga este tema en el corazón del creyente. Le rogamos que nos dé una palabra buena, pura, pacífica, que venga de usted, el Padre de las luces. Bendiga este tema, Señor, y también bendiga a aquellos que lo van a escuchar, que lo van a oír. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y así el oír por la palabra de Dios. Bendiga este tema, Señor. Usted alimente sus ovejas, sus corderos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Es hermoso este tema. Gloria a Dios. Bueno, es un tema precioso. Aquí estuvimos leyendo, mire, San Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Este versículo nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Bueno, algunas personas entienden este versículo como si Dios fuese una multiplicación, es no una suma, ¿verdad? Porque si usted suma 1 más 1 más 1 le da 3, pero si usted multiplica 1 por 1 por 1 le da 1. Es un Dios en tres personas, expresado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, con diferente personalidad. Es diferente, tres personas, pero un solo Dios en su naturaleza. Solamente Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, y Dios es omnipresente y eterno. En su naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen estas características: la omnipresencia, la omnisciencia, que conoce todo, la omnipresencia, que está en todo lugar, la omnipotencia, que tiene todo el poder, y la eternidad, que Él es eterno, no es creado. Al contrario, Él creó todas las cosas y todas las cosas proceden de Él. Aleluya, gloria. Es hermosa esta doctrina. Vamos a verla a través de la Biblia, si le parece, y vamos a ver primeramente la Trinidad en la creación. Aleluya, gloria a Dios. Pues mire, vamos a irnos a Génesis, en el capítulo 1. Estamos hablando de este tema, la Trinidad en la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis 1:1. Es el primer versículo. Vamos a ver el primer punto, la Trinidad en la creación. Porque estamos hablando la Trinidad en la Biblia, pero vamos a ver la Trinidad en la creación. Es el primer subtema, se puede decir. Voy a leer Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De quién está hablando aquí? ¿Del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo? La misma Biblia nos contesta aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí nos está hablando de dos personajes: el Padre, que es en el principio creó todas las cosas, y el Espíritu Santo, que estaba o se movía sobre la faz de las aguas. Gloria a Dios, aleluya. Recordemos que según la Biblia el universo procede del agua. Dice el apóstol Pedro: y por el agua subsiste. Bueno, aquí está el Padre y está el Espíritu Santo, pero ¿dónde está el Hijo? Hay que buscar aquí a Jesucristo, porque dice la Biblia que en Él fueron creadas todas las cosas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces estamos viendo la Trinidad de la creación, pero ¿dónde está Jesucristo? Bueno, Jesucristo está en el versículo 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Este es el primer día, es eterno, ¿verdad? De la eternidad aquí surgió el primer día, pero aquí habla de una luz. ¿Y quién es esa luz? Gloria a Dios, aleluya. Porque la luz del sol, de la luna y de las lumbreras fueron hechos hasta el cuarto día. Porque, por ejemplo, dice aquí en Génesis 1, 16, dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, estoy leyendo Génesis 1, 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en las noches. E hizo también las estrellas, y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Entonces Dios hizo una luz en el día primero y otra luz en el día cuarto, no. Gloria a Dios. Hay que entender aquí lo que dice la Biblia. En el principio creó de los cielos y la tierra, ahí está el Padre. Después dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero aquí en el versículo 3 entra Jesucristo. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Esa luz es Jesús. ¿Dónde lo dice la Biblia? Claro que lo dice. Usted vaya al Evangelio según San Juan. En el capítulo 1 de San Juan, la Biblia nos explica que Jesucristo estuvo en la creación, porque Él es Dios y es eterno, coeterno con el Padre y coeterno con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Les voy a leer. Estamos viendo el tema, la Trinidad de la Biblia, y estamos viendo su tema, la Trinidad en la creación. Ya vimos al Padre, al Espíritu Santo, ahora vamos a descubrir al Hijo. Dice San Juan, capítulo 1, versículo 1, el Evangelio dice, en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, con mayúscula. El Verbo era Dios. San Juan, el apóstol Juan, ubica a Cristo en la creación, dándole el mismo lugar que el Padre y que el Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas y también es eterno. Dice, este era en el principio con Dios. ¿Quién fue en el principio con Dios? ¿Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres humanos? No, en el principio con Dios fue Jesús, su Hijo. Dice, este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. La luz del sol y de la luna y las estrellas, no. La luz de Génesis 1.3 dice, dijo Dios, sea la luz. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y resplandeció la luz en las tinieblas. Juan toma este versículo de Génesis y lo introduce aquí, dice, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Dónde está la Trinidad en la creación? En Génesis 1, 2 y 3. Y en San Juan 1.1 está el Verbo. Ahora, Hebreos 1.1 también dice, Dios habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, nos habló hoy por el Hijo, o sea, por Jesucristo. Es Hebreos 1.1, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero Hebreos 1.1 también dice que Jesucristo, que Dios hizo a través de Jesucristo todas las cosas en la creación. Aleluya, gloria a Dios. Entonces aquí está la Trinidad de Dios, la Trinidad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en la creación. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a pasar ahora a ver la Trinidad en el bautismo. O sea, ya vimos la Trinidad de la creación. Vamos a pasar a ver la Trinidad de Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo,
en el bautismo. Vamos a ver el bautismo de Cristo, es muy importante. En el capítulo 3 de San Mateo, según San Mateo capítulo 3, el Evangelio de San Mateo capítulo 3, ahí está la Trinidad también, se revela la Trinidad, pero en el bautismo. Mire cómo Dios estaba en el bautismo de su Hijo Jesucristo, y lo vemos en la creación, y lo vemos también en el bautismo. Si usted tiene una Biblia ahí, busque en San Mateo capítulo 3, versículo 16. Solamente vamos a ver 2 versículos y ahí está la Trinidad de Dios manifestándose. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y Jesús después de que fue bautizado, recuerden que Jesucristo a la edad de 30 años vino al Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara en agua, ¿verdad? Y así cumplir con este mandamiento. Y después de ahí fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y ayunó 40 días y 40 noches y fue lleno del poder del Espíritu Santo y comenzó a predicar el Evangelio con poder, con el fuego del Espíritu Santo, pero él tenía que bautizarse. Entonces, de la edad de 30 años, Jesucristo vino al Jordán a bautizarse. Juan le decía, Juan el Bautista le decía, oye, tú vienes a mí, Señor, para que yo te bautice, y yo necesito que tú me bautices a mí, porque Juan había dicho que Jesucristo bautizaba con Espíritu Santo y fuego, aleluya, pero aquí Jesús se bautiza. Y cuando Jesús se bautiza, es un evento tan importante en la creación, en toda la obra de la creación, es un evento tan importante que Dios se manifiesta en la Trinidad. Escuche usted. Dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, no el cielo, sino que los cielos, aleluya, esto es más profundo porque se abrieron los cielos, dice, le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dice, y hubo una voz en los cielos, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia. Aleluya. Así como en la creación el Padre estaba creando, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y el Hijo entró como una luz para alumbrar toda la creación. Aquí en el bautismo de Cristo se manifiesta, se revela también la Trinidad de Dios. El Hijo está bautizándose ahí en el río Jordán. El Espíritu Santo desciende como paloma sobre el Hijo, viene a llenarlo del poder de la investidura de lo alto para que predique el Evangelio. Y el Padre que está en los cielos, en su trono de gloria, a su nombre gloria, le da la aprobación a nuestro Señor Jesucristo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si usted está en Cristo Jesús, usted está complaciendo a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, la Trinidad de Dios, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, y 3 son los que dan testimonio, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, o sea Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y en Génesis 1:1, del versículo 1 al 3, se nos enseña que la Trinidad estaba en la creación. ¿Y dónde está Jesucristo? Bueno, San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, y Hebreos 1:1 adelante también. Y después vemos la Trinidad aquí en el bautismo de Cristo. El Hijo saliendo del agua, el Espíritu Santo descendiendo sobre él, y una voz en los cielos que es el Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La Trinidad de Dios, una doctrina muy hermosa, muy preciosa, una doctrina muy importante en la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Si usted enseña esta doctrina y entiende esta doctrina, va a poder comprender toda la Escritura. La doctrina de la Trinidad es una doctrina que nos permite, a los que estamos predicando, predicar toda la Escritura, porque la doctrina de la Trinidad de Dios está en toda la Biblia. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a su nombre, Señor. Es hermosa esta doctrina, ¿verdad? Vamos a seguir viendo unos más temas sobre esta doctrina preciosa. Amén, gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Algunas personas dicen
que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Bueno, lo dice Génesis 1:26, ¿verdad? Que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y que el ser humano también es tripartita, ¿verdad? Es cuerpo, es espíritu y es alma, es tripartita, y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. La verdad es que nosotros concebimos a Dios como una Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no porque nosotros queramos entenderlo así, sino que concebimos la Trinidad porque Dios se reveló así, porque esa es su naturaleza. Y Dios dejó su naturaleza de Trinidad en toda la creación. Aleluya, gloria a Dios, amén. Toda la creación es un reflejo de la naturaleza de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Usted puede ver el amor de Dios en un atardecer, simplemente así. Si usted ve las nubes, el sol cruzando las nubes, esa hermosa luz, ¿verdad? Los cielos azules, podemos ver la naturaleza, el corazón de Dios. Aleluya. Nosotros no hicimos la Trinidad de Dios, porque la querramos explicar así de la Biblia, sino que Dios en su naturaleza se manifiesta así en su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros no estamos tratando de explicar a Dios así porque querramos, sino porque Él se manifiesta así en su palabra y se nos manifiesta así en su naturaleza. Dios es 3 y 1 en poder, en eternidad, en omnisciencia, en omnipresencia, pero es 3 porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y de la Trinidad dependen muchas doctrinas de la palabra, de la Biblia, de la palabra. Vamos a ver ahora la Trinidad en la iglesia, porque también se manifiesta en la iglesia. Ya lo vimos en la creación, lo vimos aquí en el bautismo, pero vamos a ir a la primera carta a los Corintios. Si gusta, busque la primera carta a los Corintios. Es bonito leer la Biblia, es hermoso escudriñar la palabra. Mire que estamos escudriñando este tema de la Trinidad de Dios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, 1. Vamos a leer ahí en adelante. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Y aquí está la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en la iglesia. Ya lo vimos en la creación, lo vimos en el bautismo de Cristo. Ahora aquí se nos revela en la iglesia. Dice, el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. Dice, pero por tanto os hago saber, dice Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Dice, ahí está hablando del Espíritu Santo y está hablando de Cristo. Dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Escuche lo que dice el 4. Dice, ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Gloria a Dios. Los dones del Espíritu Santo son 9. Pero Pablo está diciendo aquí, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, o sea, Dios el Padre, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces, aquí en el 1 de los Corintios 12, del versículo 4, 5 y 6, el apóstol Pablo habla de el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre, el Dios Padre Celestial. Y cada uno tiene cierta función dentro de la iglesia. El Espíritu Santo es el que manifiesta los dones. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los dones? Bueno, dice que hay palabra de sabiduría, es un don. Dice que hay palabra de ciencia, ya son 2. A otro, fe, son 3. A otro, don de sanidades, 4. A otro, de hacer milagros, 5. A otro, de profecía, 6.
a otro discernimiento de espíritus, 7, a otro diversos géneros de lenguas, 8, y a otro interpretación de lenguas. Son 9 dones, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Cuál mismo Espíritu? El Espíritu Santo. No lo hace el Padre o el Hijo, sino que es una función en la iglesia del Espíritu Santo, y es una manifestación para provecho, es una manifestación del Espíritu Santo, y en eso tiene el Espíritu Santo, según lo que tenemos aquí en primera carta a los Corintios, tiene cierta autonomía, porque dice que Él da como quiere y reparte a quien Él quiere. Aquí, eso lo está diciendo aquí en Corintios, usted lo puede leer, no lo estoy inventando, aquí lo dice, pero a cada uno le da manifestación del Espíritu para provecho. Gloria a Dios, dice, porque este les dada por el Espíritu, dice, y que él da como Él quiere. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, la Trinidad también trabaja en la iglesia. Dios, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, no está ni en conflicto ni en competencia, sino que trabajan en amor, unidos los tres. Lo vemos en la creación, lo vemos en el bautismo de Cristo y lo vemos aquí trabajando en la iglesia. Es un Dios organizado en tres, pero con un mismo propósito, en una misma naturaleza. Aleluya, gloria a Dios. Es un ejemplo de trabajo en equipo para nosotros como iglesia, nuestro Dios. Dice, ahora bien, dice, hay diversidad también de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuáles ministerios? Bueno, hay más ministerios, pero hay 5 ministerios en Efesios. Si usted quiere leer conmigo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, la Biblia nos enseña acerca de los ministerios. También en Romanos hay algunos ministerios, pero aquí en el capítulo 4, gloria a Dios, amén. Aleluya, dice en Efesios 4, 11, dice, y él mismo constituyó. Aquí, estas funciones o estos ministerios los da el Hijo. El Espíritu Santo da los dones, pero el Hijo es el que, nuestro Señor Jesucristo es el que da los ministerios. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién llamó a los apóstoles? A los 12 apóstoles, Jesús los llamó, el Hijo los llamó. Gloria a Dios. ¿Quién llamó a Pablo a predicar el Evangelio en el camino a Damasco? Jesucristo lo llamó. Gloria a Dios. Entonces, aquí está llamando, Jesucristo está llamando a los apóstoles, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Es una función del Hijo llamar a los ministerios, los dones, los maneja el Espíritu Santo, y todas las operaciones, todas las cosas que se hacen, que suceden, son del Padre, porque dice Corintios 12, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Gloria a Dios. Es hermosa esta doctrina de la Trinidad. La podemos ver en la creación, la podemos ver en la iglesia, aquí Corintios 12, 1 en adelante, y la podemos ver también en el bautismo de Cristo. También podemos ver la doctrina de la Trinidad en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Romanos, en la carta a los Romanos, también podemos ver la Trinidad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Le voy a leer Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que él había prometido antes que sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Dice, para la obediencia en la fe a todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Aquí en estos versículos nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que Dios había prometido a los profetas en sus santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que fue declarado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Y Hebreos 12:2 dice que Jesucristo, una vez que fue resucitado, fue sentado a la diestra del trono de Dios en las alturas, tal como dice el Salmo 110 también, cuando el Padre le dice al Hijo en el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. La Trinidad de Dios, una doctrina preciosa, porque en la carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 7 dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. La Trinidad en la creación, la Trinidad en la resurrección, la Trinidad en el bautismo de Cristo y la Trinidad también en la iglesia, trabajando en la iglesia. Gloria a Dios. Es una hermosa doctrina. Hay muchos más versículos que nos hablan de esta doctrina, pero quisimos tomar el tema muy ligero, ¿verdad? Para que se pueda entender muy bien. Gloria a Dios. Vamos a una oración por esta predicación. Espero que le ayude, ¿verdad? En su crecimiento como cristiano. Pero mire, como quiera vimos versículos de Génesis, de Corintios, de Romanos, de la primera carta de Juan, del Evangelio según San Juan, de Hebreos. Es una doctrina que está sustentada en la Biblia. Recuerde que cuando le enseñen una doctrina, tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. Si no, pues no la acepte. Pero si tiene sustento bíblico, es una doctrina bien enseñada. Padre, le damos gracias por esta palabra que fue predicada, la Trinidad en la Biblia. Señor, bendiga a los hermanos, a los hermanos que los van a escuchar, y bendiga este mensaje en el corazón del creyente. Gracias porque podemos predicar su palabra con poder. En el nombre de Cristo Jesús le adoramos y le bendecimos. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Si gustas, darle like aquí a la predicación, y también si gustas seguirnos en este canal, puedes serte seguidor. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en un próximo video. Amén.